Buenos días, muchas gracias a todas, a todos que nos están hoy día acompañando. Bienvenidos a este webinar sobre la responsabilidad del Compliance Officer. Hoy día tenemos 4 invitados que nos van a estar exponiendo desde su experiencia, desde su expertise, aquello que ven como imprescindible para efectos de analizar lo que va a significar la responsabilidad de cara a los nuevos cambios que se van a ir incorporando sin duda en nuestro ordenamiento jurídico. Para ello nos acompaña, en primer lugar, Tamara Agnic. Tamara es directora de Banco Estado, presidenta de Promoción a Chile y también de Eticolabora. Gracias, Tamara. También nos acompaña Alejandra Tapia, ella es Compliance Officer de DirecTV. Nos acompaña Laura Meyer, ella es académica de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctora en Derecho por la Universidad de Bonn. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Y también nos va a acompañar Carlos Frías, socio de HD Compliance, la consultora del estudio Honorato de la VO, que también nos va a estar compartiendo su visión. Creemos que este tema va a ser de extrema importancia de cara al futuro proyecto de ley de delitos económicos, pero también de cara a las exigencias que hoy día desde los gobiernos corporativos se están haciendo cada vez más transmisibles a toda la organización, pero en particular hay una persona que pareciera que tiene una responsabilidad especial, que tiene que tener un compromiso o que tiene ciertas obligaciones especiales, que es el oficial de cumplimiento. ¿Hasta dónde va a llegar esa responsabilidad? ¿Es correcto entregarle una mayor responsabilidad, más obligaciones? ¿Qué significa eso? ¿Se va a terminar transformando la actividad del oficial de cumplimiento en actividad de alto riesgo? ¿Vamos a necesitar seguro? ¿Cuál es en definitiva, o hasta dónde en definitiva, desde un punto de vista civil, penal o administrativo, tendría que responder alguien que desempeña esa labor, y cómo incentivamos además que esa labor sea cumplida con la debida diligencia? Así que esa es la idea de este conversatorio, eso es lo que queremos que nos expongan. Voy a darle la palabra en primer lugar a Tamara Agnic para que ella parta contándonos su visión, luego lo va a hacer Alejandra Tapia, luego Laura y luego Carlos. Muchas Gracias. muchas gracias, Rebeca. Muy buenos días a todos, especialmente a los panelistas con quienes tengo el placer de compartir hoy día. Voy a proyectar, perdón. Ahí parece que me anduve. Voy a compartir una presentación que solamente la traje para efectos de guiar un poco la conversación. Creo que Rebeca como que nos ilustró bastante bien lo que hoy día se está discutiendo en torno a la responsabilidad que pudieran tener estos personajes, que ya se han transformado de verdad en unos personajes raros, curiosos dentro de las organizaciones. También me parece importante transmitirles hoy día a todos los que nos están escuchando que yo no soy abogado, mi expertise está más desde el mundo del management. Y por eso creo que este panel también es bueno en términos de diversidad, porque nos permite abordar estas nuevas funciones desde distintas ópticas y desde distintas perspectivas. Y bueno, hoy día nos vamos a centrar en esto, en la responsabilidad de estos personajes que a veces son incluso hasta un poquito temidos en la práctica, en circunstancias que no debiese ser así, pero en la práctica uno ha visto que más bien son poco queridos los compliance officers. Y me gustaría partir simplemente definiendo el compliance. ¿Qué es lo que entendemos el compliance? Como para ahí empezar a bajar cuál es el rol que cumple este personaje dentro de un contexto que hoy día se ha hecho más complejo para las organizaciones. Y a mí me encanta lo simple. Me encanta definir las cosas lo más sencilla posible. Y simplemente me gusta definir compliance como hacerlo correcto. Eso es. Entonces, si nos centramos en ese hacerlo correcto, que resume en poquitas palabras lo que está detrás del compliance, y que si bien parece muy sencillo, es como casi obvio quien quisiera hacerlo incorrecto, pero sabemos que en la práctica no es tan fácil hacerlo correcto, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es hacerlo correcto. Y eso implica la concurrencia de distintas visiones que nos lleven a tener un consenso de lo que eventualmente pudiera ser lo correcto. Los seres humanos estamos llenos de juicios, prejuicios que a veces nos
incitan a pensar cuestiones que tal vez no son tan ciertas. ¿Ah? Y por eso que la tarea del compliance es bastante difícil. Y la tarea del compliance para las organizaciones es difícil. Imagínense lo complejo que podría resultar para una sola persona tener bajo sus espaldas la tarea de que una empresa completa, una organización completa, haga lo correcto. No parece muy fácil, ¿verdad? No parece muy sencillo. Ahora, ¿y para qué las organizaciones hacen esto entonces? Las organizaciones lo hacen para recuperar la alicaída confianza que está teniendo la ciudadanía y la opinión pública sobre el comportamiento de todas las organizaciones, del ámbito público y del ámbito privado. Mayoritariamente en el ámbito privado hemos visto que ha permeado más rápidamente estas funciones de cumplimiento, pero aquí no se escapa nadie, o sea, no hay ninguna organización que pudiéramos decir, no vamos a hacer lo correcto. No, todas las organizaciones tienen que tratar de hacer el mayor bien posible, hacer lo correcto. Bueno, y aquí, por cierto, que el lenguaje universal nos viene a entregar una panorámica que, a mi juicio, es bastante clara también de cuáles son las tareas que tiene el cumplimiento, el compliance hoy, que es la ISO 37301, vigente desde fines del año pasado, y que no se preocupen que no voy a entrar a conversar en detalle de la ISO, pero me gustaría simplemente relevar el mensaje que está detrás de esta ISO 37301, que de puro mirar ese gráfico lo vemos que es como, ¡uy, qué tarea más tremenda! Se cruza todo, el actuar, el planificar, el hacer, el verificar, pero sin lugar a duda el medio, el liderazgo, la gobernanza, la cultura. ¿Cuál es el gran mensaje que nos entrega la ISO 37301? La integración. Que la mirada de cumplimiento tiene que estar integrada a todos los procesos de la organización. Y esa mirada de cumplimiento no puede estar radicada única y exclusivamente en una función, que es la de compliance. La función de compliance, la función del oficial de cumplimiento vendría a ser algo así como el director de una orquesta. Pero la mirada del cumplimiento tiene que estar impregnada hasta en el último rincón de cada organización, siendo responsabilidad de quienes realizan esas actividades diarias el hacer lo correcto. El compliance officer, ¿qué tiene que hacer? Asegurarse que todos entiendan relativamente similar lo que es hacer lo correcto. Y por cierto, proveerle los instrumentos, si es que está algún instrumento medio desafinado, ayudarle a encontrar el tono, pero qué duda cabe que la responsabilidad es de toda la organización. Y eso nos lleva a que hoy día los programas de cumplimiento, que partieron siendo muy normativos, que partieron siendo muy de checklist, muy de vamos haciendo ticket a si cumplimos o no cumplimos una determinada norma, hacia programas que más bien están basados en valores, que obliga a que las organizaciones avancen, lento si quieren, pero que avancen en implementar culturas de integridad, donde se pase simplemente de hacer lo correcto, perdón, de hacer lo legal a hacer lo correcto, de hacer el checklist a los distintos elementos que alguna norma, algo nos dice que deben tener los programas de cumplimiento, como la instalación del oficial, esta visión del sistema, el código de ética, etcétera, etcétera, etcétera. Esa larga lista de cosas que debe contener objetivamente un programa de cumplimiento, hacia programas mucho más transversales, fundados en principios, en valores corporativos, que no sean simplemente impuestos, sino que sean principios y valores corporativos que sean finalmente un compromiso entre toda la organización y no una imposición
de un compliance officer o de el gerente general o de un directorio o de una determinada estructura que se haya dado el gobierno corporativo. Y para eso son fundamentales los incentivos. No hay que olvidar que todos actuamos al final del día por algunos incentivos. Algunos que nos llevan a hacer cosas correctas y otros incentivos que nos llevan a hacer cosas que no queremos, que la organización no quiere. Y por eso que uno de los roles fundamentales que debe tener el oficial de cumplimiento es velar porque los incentivos estén perfectamente alineados con esta visión, este propósito, este querer hacer lo correcto desde las organizaciones. Por cierto que es un proceso continuo el cumplimiento, el compliance, para que estas organizaciones cumplan con sus obligaciones y que no va a depender única y exclusivamente de una persona. El compliance officer no es un sheriff. El compliance officer ojalá que sea considerado dentro de los roles más estratégicos dentro de las organizaciones y no simplemente como alguien que anda persiguiendo el incumplimiento de una norma. Por cierto que la efectividad de la función de cumplimiento se hace sostenible a través de la integración en la cultura de la organización y en el comportamiento y la actitud de todas las personas, desde el gerente general, los directores, hasta el asistente, hasta el personal del aseo, todos quienes componen una determinada organización. Y debe estar, por cierto, integrada en todos los procesos. No puede haber un desalineamiento, por ejemplo, entre los objetivos que busca el cumplimiento y el objetivo de la función de ventas, por ejemplo. Tiene que haber una consistencia. Y para eso, claro, las organizaciones no lo tienen fácil porque hay un contexto hoy día que está exigiendo a las organizaciones cuestiones que en el pasado no era tan visible. En el pasado simplemente se buscaba la mayor rentabilidad posible. Hoy día no. Hoy día, partiendo desde un propósito, la función del compliance officer es asegurarse que ese propósito esté alineado con las metas, que esté alineado con los procesos, que esté alineado con la estructura, con los sistemas de información y, por cierto, con las personas y su cultura. Si es que eso no sucede, la verdad es que el éxito que pudiera tener un compliance officer que tiene que lidiar con estos riesgos que yo les estoy poniendo ahí como simplemente una muestra, porque la lista puede ser muchísimo más extensa. Entonces, una función a cargo, por ejemplo, de que la empresa se comporte bien con sus comunidades, no, eso es responsabilidad de quien tiene la relación con las comunidades. El compliance officer debe orquestar los instrumentos para asegurar que todos estos riesgos estén de alguna manera resueltos, mitigados. Y en el mundo de hoy, ninguna industria, ninguna organización, ninguna empresa de ningún tamaño va a ser sostenible si es que no incorpora esta visión de integridad y de cumplimiento a lo largo y ancho de toda su cadena. Y eso no significa que el profit, la última línea, no sea relevante, siendo muy relevante. Pero para eso, para poder tener este profit, necesitamos tener personas, culturas alineadas con el deber ser de la organización. ¿Para qué? Para que el entorno nos dé la legitimidad para poder obtener ese profit. Pero más importante que eso, por cierto, es el medio ambiente, es el planeta. Si es que nos echamos el planeta, no vamos a tener personas, sociedad y mucho menos vamos a tener profit. Por lo tanto, la invitación del compliance officer, a mi juicio, es a que las organizaciones tiendan a tener un management muchísimo más integrado. Eso es, muchísimas gracias. Eso es lo que quería yo compartir hoy día con ustedes. Rebeca, te devuelvo el micrófono. Perfecto, muchas gracias Tamara por compartirnos esa visión desde lo que son los gobiernos corporativos, tu calidad de director también y
y de una experiencia que evidentemente no es de jurídica, ¿cierto? No es de puro abogado, que compliance no es solamente para abogados, así que se agradece mucho eso. Me gustó mucho lo que indicaste respecto a que esto no puede terminar siendo la imposición de los compliance officers y de los valores y solo la concepción que el compliance officer tiene. Yo creo que ahí a veces hay sesgos conscientes e inconscientes con los que los compliance officers tienen que luchar, porque el compliance tiene esto que uno se apasiona un poco, ¿no? Y muchas veces, si dejas de mirar la organización y si está preparada o no está preparada para adoptar o no ciertos valores, y simplemente quieres imponer los tuyos, y eso no viene de la cabeza del gobierno corporativo, yo coincido contigo que va a quedar un desastre. Así que me parece súper buena esa mirada. Se agradece desde ese lugar. Y a continuación, Alejandra Tapia, esto yo les había contado que es Compliance Officer en DirecTV, nos va a contar su experiencia, pero esta vez desde la empresa, desde lo que tiene que hacer el oficial de cumplimiento, porque creemos que es tremendamente importante compartir esa experiencia del día a día. Así que, Alejandra, todo tuyo estos minutos, por favor, para que nos comentes. Muchas gracias, Rebeca, y muchas gracias a todos y a los panelistas también, que la audiencia que nos acompaña. Y ahí escucho a Tamara y digo, tremenda responsabilidad y gran trabajo que tenemos aquí los compliance officers y las áreas de cumplimiento. Entonces, si vemos la presentación, ahí sí me ayudan. Exacto. Muchas gracias. Y si pasamos a la siguiente lámina, ahí nos damos cuenta, aquí un poco, se quiso graficar un poco las garantías del desarrollo de este cargo, que es tan desafiante. Entonces, nosotros hablamos de esta autonomía y que a la vez también es una independencia y que generalmente nosotros nos referimos a que no puede ser guiado, influenciado o controlado para desarrollar su actividad. Y también tiene que tener esta independencia para poder llegar, tal como señalaba Tamara, a todas las áreas y a todas las personas de la compañía. Entonces, aquí es importante señalar que esta autonomía y esta independencia también tiene unos focos de libertad, de imparcialidad y de responsabilidad. También es importante en este cargo nosotros tener este presupuesto de medios y facultades que nos ayudan a desarrollar esta gran labor dentro de la empresa. Si no, esto sería un modelo de cosmético, un modelo en el papel. Y aquí es importante también este reconocimiento de primera línea que tiene que tener el gerente de cumplimiento para que sus comunicaciones, para que sus respuestas también tengan una acogida en la institución. Y también tenemos esta rendición de cuenta, informe al directorio, que no solamente es la planificación que tenemos que tener con nuestro equipo de cuáles van a ser los procedimientos que se van a mejorar, la matriz de riesgo que se va a ajustar, sino también aquellas heridas que pudiera tener, aquellos errores o omisiones que se cometieron, para que también tenga conocimiento de lo que está sucediendo al interior de la compañía. Si revisamos la otra slide, aquí vemos la labor que tiene que tener el equipo de cumplimiento en pleno. O sea, la labor de hacer las cosas bien, de tener una cultura ética en la compañía, no es exclusiva y excluyente del oficial de cumplimiento. Es de toda la compañía, desde el directorio hacia todos los colaboradores de la empresa. Entonces, en esta labor que nosotros tenemos que desarrollar está el directorio, que es importante el directorio, su involucramiento, su relacionamiento, estar presente en este proceso de mejora continua de hacer las cosas bien. Y aquí también, aquí lo quiero insistir y reforzar, el comité ejecutivo. El comité ejecutivo en que se encuentra nuestro gerente general, el gerente de finanzas, el gerente de desarrollo de nuevos productos, el gerente de recursos humanos, es importante que esté el gerente de compliance. ¿Y por qué? Porque te da una visión de los servicios que se van a desarrollar, de los productos que se van a desarrollar, de dónde va el negocio.
cómo está funcionando la compañía, y aquí es importante también la opinión del oficial de cumplimiento. También el comité de ética que nos ayuda en el día a día a implementar y diseñar. No solamente acoge las líneas de denuncia, las denuncias que pueden llegar a la compañía, sino que hace el trabajo diario, recomendaciones, guías, ajustar política. Y aquí también los asesores externos que nos ayudan a actualizar, a ajustar, a preparar capacitaciones, entrenamiento, o sea, que nuestro plan de cumplimiento sea vivo, sea dinámico. Y aquí es importante también destacar el área de auditoría, y no quiero dejar el área de auditoría que quedó lejana a lo que nosotros estamos haciendo, todo lo contrario, es una área que nos da evidencia, que nos da una criticidad de lo que a lo mejor no estamos haciendo bien. Y por esta razón es importante también tener de la mano auditoría. Si pasamos a la otra slide, aquí es importante que siempre a nosotros nos fijamos en nuestro equipo todo lo que son como objetivos, el qué, desarrollar el qué. Vamos a hacer planificaciones, vamos a desarrollar un plan de cumplimiento, vamos a ajustar los nuevos delitos, el qué, el objetivo propiamente tal, per se. Pero aquí es importante el cómo se desarrolla esta cultura alta corporativa de integridad, el cómo nosotros hacemos las cosas bien, que no se quede en el papel. Entonces es importante actuar coordinado, es importante coordinación en los grupos, con las compañías, con las áreas, con las personas de cada una de las áreas. Es importante también tener colaboradores, embajadores, responsables, que comuniquen la labor que se está haciendo en materias de compliance. Y aquí un poco ponderación en las respuestas. Si bien las respuestas necesitan ser ágiles, tienen que ser ponderadas también ponderadas el impacto reputacional, entregar una respuesta certera, resuelta a las personas que acuden a la gerencia, a la división de cumplimiento, entrenamiento y capacitaciones, insistir. Es importante que de acuerdo al desarrollo o al objeto que tiene la compañía propiamente tal, insistir qué capacitaciones son las adecuadas. No hay que capacitar, hay que hacer una retrospección interna y ver qué me está afectando a la compañía, en cuáles yo tuve aquí qué tengo que mitigar, y con eso proceder a qué entrenamiento voy a realizar durante el año. Claridad. Y aquí me detengo un poco al seguimiento y al aprendizaje. En el caso de nosotros tener algún riesgo o ver suceder un hecho que no queríamos que sucediera, es importante hacer aprendizaje y señalar por qué sucedió, no esconder esto, todo lo contrario, sino señalar esto sucedió por esto tenemos que mejorar y en esto vamos a accionar. Si vamos a la otra página, aquí uno puede ver los desafíos del compliance de hoy, o sea, conocimiento integral de la compañía, conocimiento integral de los campos, de los productos, de los servicios, y no solamente de la compañía propiamente tal, sino también de la industria en que se encuentra comprometida esta compañía. Es importante saber dónde vamos y cómo estamos. Involucramiento en las decisiones relevantes. Cada vez que se desarrolla un producto, cada vez que vamos a modificar procesos, cada vez que vamos a ver un planning, cada vez que vamos a ver facturación, es importante ver y relevar. Cada vez que también vamos a ver proveedores, es importante tomar el involucramiento del oficial de cumplimiento o de su equipo. Importante, y aquí tomo las palabras también de Tamara, gobiernos corporativos. Es importante tenerlos involucrados en el trabajo diario.
reuniones en el comité ejecutivo. En el comité ejecutivo se pueden conversar todas las actuaciones, todo lo que está sucediendo día a día en la compañía. Y es importante que ahí también la participación del oficial de cumplimiento, equipos y roles, es importante la labor del oficial de cumplimiento. En esta presentación yo quería un poco resumir, y con esta lámina termino, resumir la amplitud que tiene que desarrollar el gerente de compliance, director de compliance, la posición que tiene, la posición en general que tiene el oficial de cumplimiento. Por eso, hoy en día es importante y mirar que esta responsabilidad que pudiera tener como de alto riesgo la actividad del oficial de cumplimiento, es importante tenerla en la mira, con todas las responsabilidades, incumplimiento, planificación, rendición, reconocimiento, presupuesto, incentivar una responsabilidad penal o civil al oficial de cumplimiento, es importante estudiarla porque significaría que desintensivar o esta labor que lo único que quiere hacer es agregarle valor a la compañía en el desarrollo de su gestión y de sus negocios. Así que tenemos que ahí estudiarla y darle una mirada más acabada. Eso por mi lado, Rebeca. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra, por compartirnos esa visión práctica. Sin duda me quedo con algo que es muy interesante que tú dijiste, la importancia de conocer la industria, los productos de la compañía donde se desarrolla el oficial de cumplimiento. Hay harto movimiento a veces de oficiales de cumplimiento que se van a industrias tan distintas, ¿no? Y eso se vuelve muy desafiante. Prácticamente es como partir un trabajo totalmente nuevo. Quien cree que el oficial de cumplimiento lo único que hace es digamos, preocuparse que funcione un código de ética o sea, que se actualice un contrato, la verdad es que no es así, porque cada industria tiene sus propios desafíos, tiene que conocer cada una de esas industrias, porque el modelo de cumplimiento no se lleva de la misma manera en cada una, así que creo que eso es súper importante. Muchas gracias, Alejandra. Ahora vamos a escuchar a Laura Meyer. Como yo les decía, Laura Meyer es académica, es una persona que tiene bastantes estudios, artículos en materias de delitos informáticos, en materias que son también de cumplimiento. Yo le tengo una gran admiración, leo muchas veces las cosas que escribe, me parece que tienen una claridad bien importante. Yo creo que es muy, además, necesario que los oficiales de cumplimiento, quienes nos dedicamos al compliance en general, conozcamos las opiniones de los académicos que llevan esto estudiando y no que les pidamos su opinión cuando ya estamos en un juicio, tenemos un problema y necesitamos un informe en derecho. ¿Ya? O sea, idealmente lo escuchemos un poco antes y vamos viendo también lo que van estudiando y cómo nos van contando finalmente cómo el derecho evoluciona. Así que yo, muchas gracias, Laura, por estos minutos que nos vas a poder dedicar. Todo tuyo esto para que nos puedas compartir tu experiencia desde la academia y tu opinión, que además también queremos escuchar. Muchas gracias, Rebeca. Me gustaría confirmar si se escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, quiero comenzar agradeciendo a Rebeca, bueno, por sus palabras y por también haberme invitado a participar de esta actividad. Quiero saludar a los panelistas y a todos quienes se encuentran conectados en esta transmisión y quiero celebrar además que contemos con tantas mujeres en este panel. Así que me parece muy bien desde el punto de vista de la organización. Yo quiero partir desdramatizando el problema relativo a cuán probable es que un oficial de cumplimiento incurra en responsabilidad penal. ¿Ya? Yo me voy a abocar específicamente al tema de la responsabilidad penal y lo que quiero decir con esa frase inicial es que me parece que no es tan simple fundamentar la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento, al menos de acuerdo con la normativa que hoy nos rige, ¿ya? Y eso se vincula no solamente con el aspecto legal, al que me voy a referir un poco más adelante, sino también tiene que ver con el hecho de que por las funciones que desempeña un oficial de cumplimiento, por el sentido de su papel dentro de una compañía,
muchas veces resulta poco plausible o esperable que el oficial de cumplimiento se involucre en comportamientos eventualmente punibles. Por lo tanto, desde el punto de vista fenomenológico y desde el punto de vista normativo, creo que no es tan simple que nos encontremos con supuestos de responsabilidad penal. Ahora, el oficial de cumplimiento es un sujeto que, claro, tiene funciones relevantes dentro de la persona jurídica y que como tal podría tener responsabilidad penal, digamos, como persona natural. Eso podría darse y en principio un oficial de cumplimiento podría incurrir en responsabilidad penal por cualquier delito, ¿no? Pero probablemente los que más nos van a interesar a nosotros y a la audiencia son aquellos que tienen que ver con la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? De la ley 20.393. Y en ese contexto creo que es muy relevante que recordemos lo que establece esta ley y en especial lo que se establece a propósito de los requisitos de imputación, que están en el artículo 3, ¿no? En esa norma recordemos que se establece que las personas jurídicas, ¿no?, serán responsables por los delitos que establece la propia ley, que a todo esto han ido aumentando desde el punto de vista del catálogo porque se han ido agregando cada vez más nuevos ilícitos. En la medida en que fueren cometidos directa, inmediatamente en su interés o para su provecho, ese es un primer requisito, y luego se establece un requisito relativo a qué sujetos, personas naturales, tienen que cometer el delito, y dice que tienen que ser cometidos por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión. Y luego está el requisito relativo al modelo compliance, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento por parte de la persona jurídica de sus deberes de dirección y supervisión. Y agrega además la norma que fuera de estos sujetos que integran este círculo, ¿no?, que podríamos identificar con la cúpula administrativa en general de la persona jurídica, también van a poder impactar, ¿no?, en esa responsabilidad sujetos que se encuentren bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los individuos que ya mencioné. Si ustedes se fijan, en ese listado de personas no se menciona explícitamente al oficial de cumplimiento, ¿ya? Entonces, una primera cuestión que uno tendría que entrar a responder es si es que es posible incluir al oficial de cumplimiento dentro de alguna de estas categorías. La ley permite que sea así, de hecho uno podría esperar que sobre todo en empresas más pequeñas exista una identificación entre alguien de la cúpula administrativa y el oficial de cumplimiento, aunque no es lo ideal obviamente, porque la misma ley se encarga de establecer que el oficial de cumplimiento tiene que actuar con autonomía, por lo tanto es bien complejo que actúe con autonomía si es que al mismo tiempo ejerce labores de administración. Pero bueno, dejando a un lado ese supuesto, claro, uno podría intentar digamos, desarrollar esta idea si es que el oficial de cumplimiento cabe dentro de algunos de estos sujetos, y un argumento de texto que uno podría utilizar es el artículo 68 de la ley 18.045 de Mercado de Valores, norma que para efectos del registro que le corresponde llevar a la Comisión para el Mercado Financiero señala que se entenderá por ejecutivo principal, que es uno de los sujetos que se señalan en la ley, a cualquier persona natural que tenga la capacidad de determinar los objetivos, planificar, dirigir o controlar la conducción superior de los negocios o la política estratégica de la entidad, ya sea por sí solo o junto con otros. Luego dicen el desempeño de las actividades precedentemente señaladas no se atenderá a la calidad, forma, modalidad laboral o contractual bajo la cual el ejecutivo principal esté relacionado a la entidad, ni al título o denominación de su cargo o trabajo, independientemente de la denominación que se le otorgue. Fíjense que bajo dicha denominación o bajo este concepto de ejecutivo principal, uno podría incluir la labor del oficial de cumplimiento, sobre todo si asocia su función a la idea de controlar, ¿ya? Entonces, uno podría decir, bueno, quizás el oficial de cumplimiento pueda asimilarse a este ejecutivo principal y por esa vía ser alguna de las personas naturales cuyos delitos podrían implicar responsabilidad penal para la persona jurídica, ¿no? Pero de todas maneras es una interpretación relativamente compleja y algunos incluso podrían calificar de rebuscada. O sea, no es algo que sea evidente, ¿no?, que el oficial de cumplimiento pueda incluirse dentro de estos sujetos. Junto con ello, es importante destacar que desde el punto de vista de las alternativas que se han estudiado a nivel doctrinal, que tienen que ver con la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento y que personalmente me ha tocado trabajar en una publicación que
espero vea la luz pronto, que preparé junto con Joaquín Torres, una publicación que debería salir en un libro colectivo organizado por la Universidad del Desarrollo a propósito de este congreso que se hizo el año pasado sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance. Fíjense que uno podría imaginar, bueno, una responsabilidad penal del oficial de cumplimiento basándonos simplemente en las reglas tradicionales de la intervención delictiva. Es decir, bueno, el oficial de cumplimiento, en el contexto de las funciones que ejerce al interior de la persona jurídica, podría incurrir en responsabilidad penal, ya sea por su intervención como, qué sé yo, autor, coautor, autor mediato, instigador, esperemos que no, por su intervención como cómplice en algún delito, ¿no? O bien por su intervención como encubridor, que es un caso que, claro, la ley chilena considera como de participación delictiva, ¿no? Y ahí obviamente que uno también podría hacer el ejercicio de diferenciar entre intervención delictiva en delitos que no acarrean responsabilidad penal para las personas jurídicas. Por ejemplo, uno podría imaginar a un oficial de cumplimiento encubriendo la comisión de un delito tributario que hoy no se considera dentro del catálogo de delitos de la ley, o bien un oficial de cumplimiento interviniendo ya sea como cómplice, coautor o encubridor también en algún delito que sí está en el catálogo. Imaginemos, por ejemplo, su intervención en un delito como el de lavado de activos, cohecho, alguna de las nuevas figuras de la criminalidad informática, por ejemplo, receptación de datos informáticos, etc., ¿no? Eso es posible, pero claro, topamos con el problema que yo les planteaba al principio, ¿no? El oficial de cumplimiento por las funciones que ejerce parece que debería estar más bien preocupado del cumplimiento normativo y no de intervenir en comportamientos delictivos. Suena un poco contraintuitivo, ¿no? Pero bueno, esa posibilidad existe y no puede descartarse y por lo tanto es algo en lo que tenemos que colocar nuestra atención. Y las otras dos alternativas que se han desarrollado bastante en la doctrina comparada, en la doctrina alemana y con mucha fuerza también de la doctrina española, tienen que ver con las hipótesis de delegación de funciones o bien las hipótesis de omisión, ¿ya? Cuando hablamos de delegación de funciones estamos pensando en supuestos en los cuales especialmente sujetos que pertenecen a la cúpula administrativa de la persona jurídica delegan funciones en el oficial de cumplimiento, ¿no? Y en esos supuestos, entonces, existiendo una delegación de funciones, ellos podrían, claro, traspasar funciones que pudieran impactar luego en la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Y en teoría, el oficial de cumplimiento, en el momento que asume funciones de administración, por ejemplo, que le son delegadas, podría llevar a cabo comportamientos delictivos que impacten en la responsabilidad penal de la persona jurídica, por ejemplo, un comportamiento relacionado con hipótesis de administración desleal, ¿ya? Claro, volvemos a toparnos con el problema relativo a si es que es razonable que se produzca una delegación de funciones desde la administración hacia el oficial de cumplimiento, pensando que el oficial de cumplimiento tiene sus funciones y facultades propias y que, nuevamente, su labor debe ser ejercida con autonomía. Por lo tanto, uno debería más bien desincentivar la delegación de esa clase de funciones en el oficial de cumplimiento. Y la otra posibilidad, que creo que es la más desarrollada a nivel doctrinal, tiene que ver con las hipótesis de omisión, y particularmente de la denominada omisión impropia, que bueno, es una figura técnicamente un tanto compleja, pero que básicamente implica que una persona puede incurrir en responsabilidad penal en caso de que no hubiese llevado a cabo una actuación debida, ¿no? Pudiendo haberla realizado, y siempre que se den determinados requisitos, y el que normalmente se plantea es el de la existencia de una posición de garante, ¿ya? Posición de garante que uno puede fundamentar de distintas maneras, pero que en el caso del oficial de cumplimiento uno podría fundamentar justamente en el contrato que tiene con la persona jurídica, ¿ya? La persona jurídica a la hora de contratar al oficial de cumplimiento podría establecer deberes que éste tiene que cumplir, entre ellos, por ejemplo, deberes relativos a una identificación adecuada y oportuna de los riesgos de incurrir en responsabilidad penal para la persona jurídica, y luego deberes que tienen que ver con la actualización del modelo de compliance. O sea, no solo tiene que ver con identificar desde el principio los riesgos, sino también cómo actualizar estos riesgos, sobre todo cuando se van agregando nuevos delitos al catálogo. Esta posibilidad de la omisión impropia en otros países se ha desarrollado, pero en Chile tiene un problema y que tiene que ver con que no contamos con una norma general en la parte especial del Código Penal o en algún otro lugar de nuestra normativa que establezca explícitamente que es posible sancionar a alguien que
incurra en una omisión siempre que se den requisitos como los que señalé de la posición de garante, ¿no? Una norma que podría ser análoga al artículo 11 del Código Penal español o al parágrafo 13 del Código Penal alemán. Por lo tanto, desde el punto de vista de la legalidad, hay un problema acá con la posible imputación al oficial de cumplimiento, porque perfectamente alguien podría decir que no contamos con una norma que permita fundamentar esa responsabilidad penal. Y creo que esto también es lo que ha dado lugar a que algunos autores en el medio nacional y también en otros contextos, en España incluso, digan que la responsabilidad del oficial de cumplimiento en principio es una responsabilidad más bien civil o laboral, y que para que exista responsabilidad penal tienen que darse requisitos asociados con la omisión impropia, como esta posición de garante que les menciono, que en el caso chileno topa con todas las dificultades normativas que les acabo de mencionar. Bueno, voy a dejar hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Laura, por esa contundente exposición de las posibilidades que se han ido estudiando en doctrina para imputar responsabilidad oficial de cumplimiento. Una de las que más que me toca de repente revisar o que me preguntan tiene que ver precisamente con la omisión. Omisión de ciertos deberes, omisión del cumplimiento del programa de cumplimiento. Y bueno, hay una serie de cuestiones que habrá que ponderar, ¿cierto? ¿Qué tipo de cumplimiento le podemos exigir a un oficial de cumplimiento que no es independiente, que no tiene herramientas, que no tiene presupuesto, ¿cierto? Que no tiene asesoría? En fin, hay un montón de cuestiones que hay que ponderar, pero yo creo que no está de más hacer el ejercicio y creo que coincido contigo plenamente en lo que tú mencionabas respecto al artículo 68 de la ley 18.045, en el sentido que ellos son ejecutivos principales y me parece que se obligan. Pero es contraproducente efectivamente que ellos pudieran, digamos, desarrollar otras labores distintas al programa de cumplimiento y más bien estar instigando e incentivando el incumplimiento. Quizás ahí el desafío desde la práctica en realidad lo tienen más bien los sujetos obligados por la ley 19.913, donde las exigencias, o el tener que cumplir ante la UAF, el tener que cumplir ante otros mismos regulados, ante un banco para poder mantener una cuenta corriente, etcétera, muchas veces te obliga o los empuja quizás a cumplir con un programa más bien formal, a tener que tener al oficial de cumplimiento, pero no o de ahí depende, digamos, si es que están realmente realizando las actividades de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Yo creo que ahí quizás hay que ser un poquito más riguroso. Muchas gracias por eso, Laura. Hay algunas preguntas por ahí, ya las vamos a dejar al final. Vamos a pasar con Carlos Frías para finalizar las exposiciones. Carlos, todo tuyo estos minutos. Gracias, Rebeca, y encantado de ser el único hombre dichoso entre todas las mujeres. También revela un sello de distinción que buscamos en HD Compliance también de posicionar la equidad de género. Así que encantado. Me parece súper valiosa la visión que han compartido Tamara y Alejandra desde el punto de vista del management y de la experiencia interna. Laura aportando su valiosa visión y análisis desde el punto de vista penal. Yo me voy a referir a la responsabilidad del oficial de cumplimiento, compliance officer encargado de prevención, desde la perspectiva básicamente regulatoria y administrativa. Voy a hacer una breve presentación en esta materia. Ahora sí. Como adelantó Laura, la responsabilidad del compliance officer también puede ser vista desde otros ángulos. Esto no solamente alcanza digamos, se extiende al área penal, donde aparentemente es un poco más difuso encontrar una tipificación específica para su responsabilidad. Y la responsabilidad, vale decir, el hecho de encontrar una persona que sea objeto de atribución de algún grado de sanción por faltas o incumplimientos, lo podemos ver desde el punto de vista de la administración, a las entidades que son fiscalizadas, ¿no es cierto?, por infracciones administrativas, que establecen que el oficial de cumplimiento es responsable por el cumplimiento de obligaciones en dicha materia. Y vamos a ver un poquito más adelante si esa responsabilidad es tan clara y atribuible y tipificada para el oficial de cumplimiento. En materia laboral, todos sabemos que en casos de incumplimiento de las graves de las obligaciones que establece el contrato de trabajo, el empleador está en presencia de una causal de despido sin indemnización y con normas mucho menos protectoras que los despidos justificados, digamos, en cuanto a notificación, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
el hecho de que en los contratos de trabajo esté establecido cuáles son detalladamente las responsabilidades del oficial de cumplimiento, y en algún momento, en un caso extremo, eso no se determine, podría haber una visión desde el punto de vista laboral, digamos, estableciendo esta responsabilidad por no cumplimiento de sus obligaciones laborales. Y desde el punto de vista civil, en materia de daños o perjuicios, también esto es un caso muy extremo, pero aquí estamos hablando de probablemente casos de negligencia grave, en materia de sociedades anónimas, ¿no es cierto?, sociedades por acciones, aquellas que son aquellos compliance officers que se desarrollan su función en dichas entidades, están sujetos a un estatuto que tiende a proteger y resarcir de perjuicios a los accionistas y a la compañía en sí, en general, en casos de infracciones graves a las normas de la Ley de Sociedades Anónimas, pensando que, como se mencionó previamente, un compliance officer podría tener la calidad de ejecutivo principal o podría eventualmente ser asimilado a lo que es un gerente, y en el cual el régimen de responsabilidad y de imputación e imputabilidad es asimilable a los directores de las compañías, y por lo tanto están sujetos a este régimen de multas, indemnizaciones o acción de repetición para la sociedad anónima. Pero avanzando rápidamente en el tema desde el punto de vista de los fiscalizados, la primera pregunta que uno se tiene que formular es: ¿está dentro de los objetivos del fiscalizador, del ente administrativo, el sancionar al compliance officer? ¿Ha sido diseñado con ese objetivo? ¿Ayuda a cumplir su rol de fiscalizador el que al final del día esté bajo la mirada punitiva, por decirlo desde el punto de vista administrativo? Y aquí la verdad es que no hay uniformidad. Vemos que desde el punto de vista netamente sancionatorio, la ley 21.000, por ejemplo, que crea la figura de la Comisión para el Mercado Financiero y reemplaza la antigua Superintendencia de Valores y Seguros, reconoce un marco general y dice que cualquier persona puede ser objeto de sanción sin hacer ninguna abstracción del cargo o el tipo de labor que se desempeña, por infracción a las normas que están bajo la esfera de fiscalización de la CMF. Si nos vamos al lado de la UAF, determina y establece como sujeto de imputación, cuando los infractores son personas jurídicas, a los directores o representantes legales que hayan incurrido con su voluntad a la materialización de la infracción. Ese es un elemento súper valioso que agrega la UAF, una muy buena técnica, además de precisar el campo de sanción para quienes han infringido normas administrativas, el tema de la voluntad. Pero en este caso, muy probablemente nunca nos encontraremos, digamos, con un sujeto fiscalizado por la UAF que tenga un oficial de cumplimiento que tenga las características de ser director o representante legal, digamos. Esos dos elementos son muy difíciles de lograr. Y en tercer lugar, tenemos ¿no es cierto?, lo que señala el proyecto de ley que crea la Agencia de Control de Datos Personales, la Ley de Protección de Datos Personales, y donde se señala que la figura esta del responsable de tratamiento de datos será la única ente, digamos, que está sujeto a un régimen de responsabilidad. Se crea la figura del encargado de prevención de datos en este proyecto de ley, está tratado, pero no está mencionado como una entidad que pueda ser objeto, digamos, como un personero que pueda ser objeto de sanciones, y específicamente este proyecto de ley se va directamente al responsable de tratamiento de datos, ¿cierto? Por lo tanto, no hay uniformidad. Partimos de una ley 21.000 que es muy genérica y que dice cualquiera que incumpla las normas, disposiciones, etcétera, etcétera, puede ser objeto de infracción. La ley de la UAF dice director o representante legal, y el proyecto de ley que crea, ¿no es cierto?, la figura del encargado de protección de datos personales, y la Agencia de Control de Datos Personales como entidad fiscalizadora señala que solamente el responsable de tratamiento de datos es el objetivo de imputación en caso de contravención a sus normas. En el plano regulatorio, vemos que hay una tendencia de los entes fiscalizadores a precisar un poquito más la actuación, el grado de actuación que pueden tener en contra del oficial de cumplimiento. Define, en primer lugar, la norma que regula las actuaciones o la manera de llevar un sistema de prevención en materia de lavado de activos, que el oficial de cumplimiento es el encargado de responsabilizarse
por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 19.903. O sea, hay una descripción bien específica, pero desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la regulación que dictó la UAP, no desde el punto de vista legal. Por otra parte, la Fiscalía Nacional Económica, en su guía de programas, se refiere al Compliance Officer como el encargado de llevar a cabo y velar por la correcta aplicación de del programa de cumplimiento. O sea, también establece una carga concreta y específica respecto a la función que debe cumplir en el contexto de cómo una empresa, ¿no es cierto?, establece sus planes de cumplimiento y protección en materia de libre competencia. Otro ejemplo que tenemos es la circular 2054 de la Comisión para el Mercado Financiero, que establece el régimen de gestión de riesgo y control interno para los intermediarios de valores. Y ahí señala que la alta administración, vale decir, el directorio, ¿no es cierto?, o los gerentes o los representantes legales, son aquellos que tienen son la principal responsable de que una compañía, ¿no es cierto?, esté adecuadamente organizada, tenga controles internos y se tenga procedimientos y normas definidas. Claro, habla de la principal, pero no habla de la única. Por lo tanto, uno podría decir que no es exclusiva esta responsabilidad también desde el punto de vista normativo. Ahora bien, no existiendo un marco específico de sanción, ¿cuál podría ser la visión actual de las normas que establecen y prevén la función del oficial de cumplimiento en el contexto de un sistema de cumplimiento? Entonces uno hace la primera pregunta. ¿Es posible atribuir responsabilidad en casos graves, concretos y calificados? Y cuando uno habla de casos graves, concretos y calificados, se da un ejemplo muy extremo. Por ejemplo, los sujetos obligados. No efectuar, ¿no es cierto?, estando en condiciones, no efectuar un reporte de una operación sospechosa. Esto no es algo teórico, lo hemos estado viendo, hay algunas querellas ya en contra de algunas instituciones bancarias, están involucrados el caso Ejército, ¿no es cierto?, el caso Chang, supuestamente habiendo tenido toda la información delante de ellos, no haber gatillado el reporte de una operación sospechosa. Todos sabemos que para gatillar ese tipo de reportes no pasa exclusivamente por la responsabilidad del oficial de cumplimiento, hay un comité, sobre todo en estructuras mucho más sofisticadas, es una decisión que pasa por varias instancias, pero aquí uno podría decir, bueno, en el caso concreto, debiste haber apretado el botón y haber generado estos mecanismos, ¿se aplicó o no se aplicó? ¿Qué otro tipo de responsabilidades podría haber en casos graves, concretos y calificados? No comunicar, por ejemplo, infracciones éticas al interior de la organización, estando o siendo consciente de que están ocurriendo cosas, ¿no es cierto?, a nivel incluso directivo, que puede venir desde el punto de vista de la infracción a las normas sobre conflictos de interés, a las normas sobre negociaciones incompatibles, digamos. Esos son conflictos éticos, primeramente al interior de la compañía o al interior de la organización. Y luego también tienen una trascendencia penal, pero aquí solamente lo estamos viendo desde el punto de vista administrativo. Otro tipo de hipótesis podría ser, por ejemplo, para aquellos que son emisores de valores de oferta pública, y estando en presencia de un hecho muy relevante, que solo lo conoce y lo sabe el directorio, no haber adoptado decisiones para efectos de bloquear por un periodo determinado la compra o venta de los activos, ¿no es cierto?, ya sean bonos o acciones que emite ese propio emisor. Y ya tenemos un caso, digamos, hace un par de meses, digamos, una situación de información privilegiada de un emisor de valores de oferta pública muy conocido, digamos, en que uno de los directores fue sancionado por la CMF justamente por no haberse abstenido y haber utilizado esa información. Ahora bien, esto no obsta a que los defectos en el funcionamiento adecuado de un sistema de cumplimiento son de responsabilidad suprema, en mi opinión, de la administración superior de la compañía, no son responsabilidad del compliance officer. ¿Por qué? Porque además uno podría ver que las definiciones, no vamos a entrar en esos detalles, pero las definiciones que ya hemos nombrado y otras que están en distintas normas sobre administrativas o regulatorias sobre el compliance officer, hablan de la responsabilidad recae sobre supervisión, monitoreo, implementación, control, pero la visión marco siempre va a recaer en la administración superior. En definitiva, podemos ver que no hay una tipificación concreta a las faltas del compliance officer en materia de entes fiscalizados, en materia administrativa. Lo que sí hay son deberes genéricos y específicos, pero que uno podría ver si en determinadas circunstancias esos deberes concretos y específicos se le aplican o no al compliance officer. En el plano internacional, y aquí
para finalizar brevemente, hemos estado viendo, yo diría que a partir del 2019-2020, que la Comisión de Valores de Estados Unidos ha estado formalizando a oficiales de cumplimiento, pero en casos muy graves y calificados de ocultamiento de información y o alteración de reportes regulatorios para eludir fiscalizaciones. En ese sentido, la tendencia que uno ve de parte de la Comisión de Valores de Estados Unidos es que no existe, al momento hasta lo que nosotros hemos visto, no existe un reproche por no aplicar concretamente o correctamente un programa de cumplimiento para emisores de valores, para intermediarios o para otro tipo de entidades sujetas a su administración, sino que el reproche se refiere a actuaciones que rayan en lo, digamos, podemos decir, cruza la línea roja. Hay actuaciones destinadas a engañar al fiscalizador. En Chile tenemos algo parecido también, para precisarlo concretamente, hay una investigación hoy día por la Fiscalía, entiendo, la Fiscalía Centro Norte, en contra de un ex oficial de cumplimiento de un banco muy grande por haber alterado o haber falsificado más bien certificados certificados que han emitido, ¿no es cierto?, empresas certificadoras de la ley 20.393. Por lo tanto, aquí hay una figura que escapa netamente a lo que es negligente, sino que netamente es al engaño a todos los que son los fiscalizadores. Y en la visión también que tenemos y que sigue la SEC, las formalizaciones van dirigidas a la alta administración en conjunto con el oficial de cumplimiento. O sea, no hay, desde esa perspectiva, no hay podríamos decir, una responsabilidad que se sindique unilateralmente o exclusivamente en el oficial de cumplimiento sin involucrar a la alta administración. Y para finalizar, creo que es súper importante, a propósito de todas estas acciones de fiscalización, todas estas acciones de persecución de la SEC, sobre todo la barra de abogados de Nueva York, que es muy activa obviamente en proteger al gremio, muchos compliance officers son abogados también, dice, oye, para efectos de no desincentivar la carrera, digamos, y esto podría ser aplicable obviamente a todos los profesionales que se desempeñan, el que uno quiera desarrollar tranquilamente su función como compliance officer y hay un cambio de tendencia, ellos plantean varias interrogantes o varios criterios que podrían ser utilizados por cualquier ente fiscalizador y que me parece súper interesante traerlos a colación respecto al rol del compliance officer. Uno, se pregunta, ¿ha actuado de buena fe el compliance en el cumplimiento de su rol? ¿O lo ha hecho con una segunda intención, de manera de tapar, de obstaculizar o de quitar evidencia? La falla del compliance en un momento determinado implica un aspecto fundamental del funcionamiento de la compañía, ¿no es cierto? Por ejemplo, donaciones no autorizadas. Por ejemplo, negociaciones incompatibles entre directores, ¿no es cierto?, y parientes y relacionados relativos a un proyecto de negocio de la compañía. Por ejemplo, algún tipo de relación que va más allá de la ley del lobby con funcionarios públicos. El tercer elemento que plantea o cuestiona la barra de abogados es si ha existido o persistido en el tiempo esa falta. O sea, si estamos en presencia de algo que se ha repetido de manera contumaz durante, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años, teniendo el oficial de cumplimiento la posibilidad de corregirlo y no lo ha hecho, también es un elemento a considerar. La falla implica la afectación de un deber normativo específico, y aquí podría ser el caso que les nombramos, digamos, el no denunciar una operación sospechosa estando todos los elementos involucrados o todos los elementos presentes, o no haber dictaminado un periodo de bloqueo. Y finalmente plantean si existe alguna agravante en la falla por parte del oficial de cumplimiento, ¿no es cierto?, que implica mayor gravedad en la falta. Y esa agravante podría ser, por ejemplo, el hecho de haber recibido una denuncia anónima, el hecho de que haya funcionado estos canales de denuncia anónima, por ejemplo, en forma reiterada, y no haber adoptado las decisiones correctas y específicas que ese canal de denuncia anónima le estaba transmitiendo al oficial de cumplimiento. En definitiva, y para finalizar, efectivamente en el extranjero, con mayor fuerza en Estados Unidos y con la SEC, vemos un enforcement, una actitud de fiscalización fuerte contra el oficial de cumplimiento, pero en un contexto hoy día que se relaciona con actividades netamente de dolosa y de engaño a la administración y que impiden el ejercicio de la labor de la administración. Lo que no vemos hoy día acá es que exista un consenso generalizado a nivel normativo de establecer una responsabilidad
administrativa del oficial de cumplimiento por incumplimiento de deberes, porque no la existe, pero sí lo que puede existir es que en un caso concreto y con los elementos que comentamos se establezca que aquí hubo una decisión concreta y específica de no cumplir su función, ¿no es cierto?, y de engañar al fiscalizador. Y bueno, eso es lo que les tenía que comentar hoy día, así que nos queda poco tiempo y encantado que podamos compartir y comentar las preguntas que hay de la audiencia. Gracias. Sí, muchas gracias, Carlos, por esa exposición. Efectivamente, ya nos quedan muy poquitos minutos. Hicieron varias preguntas que yo traté de agrupar, así que le voy a pedir a nuestros panelistas que las traten de contestar en un minuto y medio. No más que eso, les voy a hacer una a cada uno, y las que no se hayan podido contestar, les pido a los participantes que nos escriban, digamos, por interno, y nosotros se las vamos a ir respondiendo después por correo. Ahí, Tamara, primero contigo, ¿quién alinea quién? ¿El directorio al oficial de cumplimiento o el oficial de cumplimiento al directorio? Porque Richard Branson dice que si uno quiere contratar empleados, los contrata y les dice que hagan lo que ellos quieren, ¿no? En cambio, si tú quieres contratar expertos y que hagan lo que saben hacer, tú los tienes que dejar hacer. Entonces, ¿cómo alineamos lo que el directorio quiere para la organización versus lo que el oficial de cumplimiento ve que la organización necesita o que realmente le serviría? ¿Quién manda ahí? ¿Quién es el experto? ¿En la teoría o en la práctica? Porque creo que hay una diferencia bien significativa. En la teoría, obviamente, es el directorio el que debiese alinear y estar encargado de que de alguna manera el gobierno corporativo se dote de herramientas para permear a toda la organización y dándole las instrucciones al oficial. En la práctica, lo que hemos visto es que en general llegan a las organizaciones activistas del compliance. Activistas del compliance que tienen que como remar contra la corriente para que finalmente el directorio vea la luz y diga, oh, ¿cómo me perdí tanto tiempo esta visión del compliance estratégica? De que realmente un compliance bien implementado dentro de una organización apunta a cumplir con la estrategia y no a andar persiguiendo. Yo siempre digo, si en la práctica eso al final del día da resultado, bienvenido sea, pero no es lo ideal. Lo ideal es que sea efectivamente un convencimiento desde quienes tienen esta responsabilidad de supervisión y dirección, que es la alta administración, las que entreguen todas las herramientas para que esto funcione. Pero en la práctica sabemos que no es tan así. Perfecto, muchas gracias, Tamara. Alejandra, en el caso tuyo, las herramientas para el tratamiento del cliente interno, ¿no? Cuando son los equipos los que se tienen que alinear a lo que el oficial de cumplimiento necesita o el directorio está mandatando, hay ciertos equipos que son más rebeldes, ¿no? Que cuesta mucho más alinearlos, que generan más resistencia por distintos motivos organizacionales. ¿Cómo trabajar con esos equipos cuando te generan esa resistencia? Sí, mira, ahí totalmente, y pasa en el día a día. O sea, lo que yo también quiero ahí y creo que el oficial de cumplimiento y el equipo del oficial de cumplimiento no puede ser una piedra de tope en el desarrollo de la organización. Ahí lo que es importante el perfil y el cómo, que yo insisto en el cómo, pero cómo uno desarrolla la labor de cumplimiento. O sea, si nosotros fijamos los objetivos A, B, C y nos fijamos 10 objetivos en la planificación de cumplimiento anual y no somos capaces con el cómo de poder llevarlo a la compañía y a los que hacen el quehacer de la compañía, a los que son el motor de la compañía, ahí el oficial de cumplimiento tiene que hacer una revisión para llegar a los rebeldes. Con los rebeldes, ¿cómo llegamos? Llegamos en las capacitaciones, llegamos en reunión de cara a cara, llegamos a replicando y explicando el modelo, y más que el modelo, la cultura de hacer lo correcto. Yo creo que ahí tiene que hacer un acercamiento de cara a cara. Yo soy mucho de conversar, de replicar y de repetir, dar la cara. Que sientan que pueden llegar al equipo de cumplimiento señalando, parece que me equivoqué, que sientan la libertad de preguntar. Uno dice, no hay preguntas obvias ni hay preguntas tontas, todas las preguntas se valen. Entonces ahí yo siento que con el equipo que está más renuente, con el equipo que no quiere, con el equipo que ve acercarse, conversar, planificar, insistir y reforzar.
Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Laura, por tu parte, bueno, mencionaste la posición de garante y saltaron varias preguntas y varias referencias al caso de la posición de garante, porque a la gente le gusta mucho hablar de la posición de garante. Alguien mencionaba por ahí el caso Wirecard en Alemania, ¿cierto? Donde el oficial de cumplimiento tenía empresas relacionadas con el holding, hacía sus propios negocios, etcétera. Pero dado que se repite esa pregunta sobre la posición de garante, de una eventual posición de garante, por lo menos la idea del oficial de cumplimiento, ¿cuáles serían, desde un punto de vista, ¿cierto?, doctrinario o desde la práctica, lo que podemos apreciar a la luz de lo que tenemos hoy día, cuáles serían los límites de esa posición de garante que uno podría establecer al menos, ¿cierto?, si es que tuviéramos esa regulación, ¿no? Imaginando que así tenemos. Sí, a ver, bueno, partiendo de la base de todos los problemas que planteé a propósito de la fundamentación de la responsabilidad penal sobre la base de la posición de garante y la omisión impropia, que a mí me parece que es una cuestión muy problemática, y de hecho si yo tuviera que defender a un oficial de cumplimiento diría eso infringe el principio de legalidad. O sea, yo lo encuentro muy problemático y creo que es una cuestión que habría que resolver con una modificación normativa. Yo creo que eso sería lo ideal para que tuviéramos certeza de que la omisión impropia es una institución que se aplica generalizadamente en nuestro ordenamiento jurídico y que no es una cuestión que estamos simplemente fundamentando a partir de consideraciones doctrinales. Pero desde el punto de vista de los límites, claro, acá hay un tema que es problemático porque en general se plantea que el contrato que firma el oficial de cumplimiento puede servir de base a su posición de garante. O sea que el contrato mismo es el que podría decir cuáles son los deberes que el oficial tendría que cumplir para desarrollar adecuadamente su labor y por tanto el incumplimiento de esos deberes podría eventualmente implicarle responsabilidad penal. Por eso muchas veces los mismos autores que trabajan este tema desde un punto de vista penal incluso sugieren que el oficial de cumplimiento ponga especial atención en los términos del contrato que está celebrando, porque mientras más amplio sea ese contrato, mientras más deberes le imponga, incluso deberes que van más allá de las funciones ordinarias de un oficial de cumplimiento, más se expone el oficial a incurrir en responsabilidad penal por infringir esos deberes. Ahora, de todos modos hay que tener presente que la omisión impropia es una, digamos, figura que implica en principio que el oficial de cumplimiento está actuando de manera dolosa, lo que también hay que acreditar. O sea, no es tan simple decir, bueno, es que incumplió deberes y entonces automáticamente responsabilidad penal. Tiene que haber dolo de su parte. Y claro, la alternativa sería de lege ferenda, no existe y me parecería muy mal que se crearan tipos penales, por ejemplo, que exigieran simple imprudencia al oficial de cumplimiento para incurrir en responsabilidad penal. Me parecería un disparate. Y yo no favorecería en caso alguno algo así, porque además me parecería totalmente contrario al principio de fragmentariedad. ¿Por qué el oficial de cumplimiento tendría esos deberes y otros sujetos no? Entonces creo que es muy problemático avanzar en esa dirección, pero hoy los límites tendrían que estar en el contrato. Perfecto, muchas gracias, Laura. Y Carlos, para ir finalizando muy brevemente, si alguien tuviera que darnos estos delineamientos y recomendarnos cuáles son el estatuto ideal, así como lo hacía la barra de Nueva York, si fuera esto en Chile, ¿cierto? ¿A quién se lo pedimos? ¿Debiera ser la CMF, la UAF, el CERNAC, esta agencia de control de datos? ¿Quién debiera quizás, o quién tendría más criterios para entregarnos en esta materia? Bueno, muy buena pregunta, Rebe. Yo creo que, o sea, me parece que en algún caso, digamos, lo que tú le preguntes a la UAF no le puede servir digamos, al que está netamente sujeto a la fiscalización de la CMF. Digamos, generalmente tienen visiones contrapuestas. En mi opinión particular, la UAF tiene una visión muy estricta y muy restrictiva de lo que es el tema infraccional. A pesar que su norma o su estatuto establece que son sancionables aquellos que como personas naturales, digamos, directores o representantes legales, que hayan concurrido con su voluntad a la materialización de las infracciones. Me parece que la CMF quizás podría estar en condiciones de establecer o establecer no sé si un estatuto de garantía, digamos, pero sí un criterio de actuación respecto a qué se considera como infracciones. Acordemos que esto es derecho administrativo, digamos, y es distinto a lo que es derecho penal, digamos, qué es lo que significa infracciones y qué infracciones pueden ser consideradas como relevantes para considerar que el compliance officer no ha cumplido o el encargado de
de control no ha cumplido con sus obligaciones o deberes. Pero sí estamos hablando de ámbitos distintos. Yo diría que en este caso habría que hacer el esfuerzo de ir con cada uno de los entes reguladores y plantearle esta duda, digamos, y esta declaración de certeza un poco también. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, gracias a ustedes también que nos pudieron exponer y compartir sus experiencias. Nosotros esperamos haber podido aportar al debate de un tema que yo creo que va a ser cada vez más recurrente. Bueno, vamos a ir viendo, de hecho se van a ir publicando seguramente más artículos, más comentarios a medida que vayan avanzando también los casos prácticos que se han ido conociendo en el último tiempo. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. La grabación después va a quedar en el canal de YouTube de Estado Diario y les vamos a compartir internamente las presentaciones que nos mostraron nuestros panelistas. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao.